Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En esta jornada de viernes, un poquito tarde ya, iniciamos el semestre con la asignatura Psicología Diferencial 2. Ustedes el semestre pasado o el año pasado capaz ya habrán abordado Psicología Diferencial 1, ya están un poco nutridos de las nociones que toca esta área de la psicología bastante interesante. Y como en las otras clases anteriores que estuvimos desarrollando, les comento también que nuestra asignatura se encuentra dividida en 10 unidades. A medida del desarrollo de las clases se va habilitando las actividades, tenemos guías de actividades, foros, cuestionarios, también tenemos un examen parcial, y un primer examen parcial y segundo examen parcial. Todo ese proceso hace referencia al 30% del proceso de evaluación, así que es muy importante realizar las actividades en tiempo y forma. Y tenemos acá en esta presentación también las fechas importantes del desarrollo de nuestras actividades. Nuestro examen, el primer examen parcial va a ser el viernes 10 de septiembre. Luego tenemos el segundo examen parcial el 29 de octubre y el 17 de diciembre vamos a estar cerrando las actividades con el examen final, ya muy cerca de fin de año, ¿verdad? Los temas que vamos a estar abordando en este semestre están un poco relacionados a las teorías de género, pero primero vamos a hacer una introducción a la psicología diferencial hablando acerca de la diversidad y la individualidad del sujeto. Así como el ámbito de la psicología diferencial, hablaremos de las categorías de clasificación, el origen de las diferencias, bases conductuales y metodológicas. Estaremos abordando también las diferencias interindividuales desde los aspectos más relacionados a los procesos mentales, abordando la inteligencia, las capacidades de destreza. Hablaremos también de los aspectos más comportamentales, como las emociones, el temperamento, el comportamiento. Hablaremos un poco también de los estilos de personalidad y cómo estos son expuestos en nuestro comportamiento, así también cómo las emociones pueden afectar nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y cuáles son las que vamos presentando dependiendo de la situación a la que estamos expuestos. Estaremos hablando también acerca de las diferencias intergrupales, diferencias según sexo, género y edad, y posteriormente ya vamos a abocarnos casi en su mayoría al estudio de género en psicología. Hablaremos de la comparación entre hombres y mujeres, los estereotipos y de identidades y roles del género. Y por último estaremos abordando un poco las intervenciones psicológicas y las terapias en relación con el género. Va a ser muy importante la interacción como en todas las clases, que se quedó un poquito tarde ya, ¿verdad? Que es un viernes, pero siempre es importante la participación en las clases y también estar dialogando, comentando las experiencias para que los contenidos o los conceptos que vamos abordando se queden fijados de una manera más, a veces más práctica, ¿verdad? Basado en nuestras experiencias y que vayamos asimilándola de una u otra manera. Ustedes que ya estuvieron abordando la psicología diferencial en el semestre o en el año anterior, ya tienen más o menos una noción de a qué hace referencia, si pueden comentar, por favor. Sí, profe, estudia las diferencias individuales, intergrupales y también por qué se producen, etcétera. Asimismo, la psicología diferencial se interesa por la delimitación de distintos fenómenos relacionados a la variabilidad de nuestro comportamiento, ¿verdad? Hace referencia un poco a no solamente esos aspectos comportamentales, sino también a los aspectos cognitivos relacionados a la manera en que nosotros nos vamos eh, comportando, a veces interactuando con las demás personas. La variabilidad como fenómeno es intrínseca al desarrollo y la organización de organismos vivos, así dentro de una misma especie vemos diferentes características. Capaz ustedes ya estuvieron ahondando un poco en las diversas características basadas en la cultura, también a la raza, y ahora nos vamos a estar abordando un poco, también tenemos relacionados a la edad, ¿verdad? Cada uno de los rangos etarios tienen un comportamiento o ciertas emociones también. Esto lo abordamos nosotros desde la psicología evolutiva y poco a poco vamos profundizando todos estos aspectos
relacionados a las variables comportamentales o relacionadas a los procesos mentales. ¿Cuál sería entonces el objeto de estudio de la psicología diferencial? Como ya mencionó el compañero César, ¿verdad? En las diferencias individuales, intergrupales de los grupos, de las personas. Eli, ¿nos podés leer, por favor? ¿Qué, profe? Esta presentación, ¿podés ver? Sí. Bueno. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología diferencial? La psicología diferencial se enfoca en la variedad de la conducta observable de los organismos y en aquellos procesos psíquicos que la provocan. Esto suena como una definición general del objeto de estudio. Para profundizar en su comprensión, es importante desarrollar tres aspectos de este objeto, a saber, 1. La conducta en términos de respuesta o rendimiento y ejecución observables, que pueden ser motores, verbales o fisiológicos. 2. La organización mental o procesos cognitivos detrás de la conducta. Y 3. La base energética o dinamizadora de la conducta, lo cual sería la emoción o activación. Romy, ¿nos podés sintetizar más o menos lo que nos menciona como objeto de estudio de la psicología diferencial? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, me acabo de conectar. Estoy en el súper. Estás en el súper, dale. César, ¿Sí? ¿Qué? ¿nos podés dar un poco un panorama del objeto de estudio de la psicología diferencial? Bueno, como dije ya recién, un poco estudiar las variaciones de personalidad, de conducta y la parte cognitiva también, ¿verdad? Nosotros lo que vimos mucho era, por ejemplo, el tema de los test, ¿verdad? De personalidad, test de inteligencia, la inteligencia múltiple. No sé qué más. ¿Se llegaron Es lo a que- autoaplicar alguno de los test? Sí, bastante. Es un poco complicado nomás de repente era porque para mí fue un poquito desordenado, pero sí se entendió el método, ¿verdad? Y aplicamos bastante, pero todo siempre con los manuales. Así mismo. Los ¿Ustedes baremos. realizaron Y yo, el test? a mí Uno me del... quedó de ¿Sí? repente un poco confuso, me fue porque me dio la impresión de que algunos de los test estaban mal o el texto estaba mal o incompleto porque yo busqué en internet el mismo test para contrastar y de repente me da la impresión que los materiales que teníamos algunos no estaban tan bien Estaban hechos. incompletos a veces. O incompletos, algo así o, no, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí se entendió bastante, me parece. ¿Llegaron a hacer algún test de carácter? El, como el inventario de personalidad puede ser. De PF Catel 16, 16, de Catel. 16, sí. ¿Sí? ¿Qué le salió? Hijo, no me acuerdo, fue el primero que habíamos hecho. Más o menos algunas características que te recordás. Eh, no, le tengo acá, Dale. pero Eli, voy a buscar una. ¿te escuchamos un poco? ¿No te acordás qué te había salido cuando hiciste tu inventario de personalidad de Catel? Ni idea, bro. No me acuerdo más. Lo que la profesora nos dijo. ¿No hicieron el test caracterológico de Heyman? No, Sí, ese no me acuerdo. ¿Cuál era ese? El que le sale colérico, apático, sentimental. sí, eso Ah, fue uno de sí, los sí, sí. últimos. Sí, ¿no se recuerdan qué le salió? Ya me hice varias veces yo ese. Varía, ¿o Eh, no? en realidad me quedo ahí en un estado intermedio, me parece, entre colérico y no sé qué. Creo que había entre dos ahí que estaba, Colérico y flemático. no me acuerdo. Eli, Yo la verdad que te voy a ser sincera. Eh,
A mí me costó esta materia porque la profesora era un desastre y muy desordenada y no muy barullenta era su clase por el tema de su hijo que siempre estaba ahí con ella, ¿verdad? Y siempre había un corte. Y los últimos 4 T que dimos, yo hice por hacer, pero no sé si está bien o está mal o qué es lo que salió. Bueno. ¿Qué vas? Pero ¿no te recordás algún resultado de las pruebas que te aplicaste? Ya La sea de verdad que no. personalidad, de carácter, de temperamento, si te hiciste alguno de atención, inteligencia, percepción, memoria. No, la verdad que no. Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a psicología diferencial, eso es lo que se va analizando, ¿verdad? Inteligencia, memoria, la manera en que nosotros tenemos esa senso-percepción de las situaciones. Podemos hablar un poco también de la Gestalt, ¿verdad? Haciendo referencia un poco más a los dibujos, esto que nosotros mostramos así a las personas con láminas y ellos te van diciendo más o menos qué es lo que van percibiendo, ¿verdad? Porque cada una de las personas, como nos menciona nuestro documento o nuestra asignatura, tienen una percepción diferente basado en estos procesos que viven, la genética, el ambiente en el cual se encuentra expuesto. Así que son varias las variables que se van teniendo en cuenta, pero las primeras que se fueron analizando fueron más las de inteligencia cuando nosotros hablamos de psicología diferencial, porque se iba baremando quiénes eran las personas más inteligentes para ponerlas en diversas posiciones a la hora de ir a una guerra. Supongamos que aquellas personas que según los test de inteligencia salían con un nivel de coeficiente intelectual más bajo, se iban al frente y daban pecho por los demás, ¿verdad? Creo que un episodio de Los Simpsons más o menos va retratando esta idea de que le estoy mencionando, ¿verdad? Basado en los test de inteligencia. Cuando se comenzó a hablar acerca de la psicología diferencial, de 1850 a 1910, se caracteriza por el nacimiento de la psicología diferencial con actores como Galton, Cattell, Binet y Sperman. Cattell es el del 16, del test de 16 16 factores. factores de la personalidad. Alfred Binet nos habla un poco más de los test de inteligencia. Inteligencia. Sí, de Él inteligencia. hizo el coeficiente intelectual, ¿verdad? No, no me acuerdo. Exactamente, él nos habla de coeficiente intelectual y actualmente nosotros utilizamos todavía, o sea, hay las personas que se realizan su coeficiente intelectual para posicionarse de una u otra manera, pero no, normalmente ya no se va a vamos a decir, posicionando a la gente en teoría basada en su coeficiente intelectual, pero cuando nosotros vamos a trabajar a veces con criaturas que están que tienen que ir a la escuela, se le hace el coeficiente de maduración con relación al coeficiente intelectual para ubicarlo en un grado, el nivel, hablando un poco más de educación especial, ¿verdad? Y los factores de personalidad de Cattell es bastante interesante también. Y hay otro que es, vamos a ver un poco, de Haysom, que nos habla también de la personalidad, hablando de neuroticismo, psicoticismo y un poco también de lo que hace referencia a estos factores relacionados a sinceridad. Y normalmente cuando están los postulantes a la academia militar, policial, y todo eso relacionado al ámbito un poco más, Los psicotécnicos, ¿verdad? los psicotécnicos, aparte de los psicotécnicos, se le aplica más o menos un test similar para saber cuál es su nivel de sinceridad. Y ahí muchos de las personas o de los postulantes tienen un pequeño error, ¿verdad? Porque en teoría se preparan estudiando o practicando con otros test, pero no saben en realidad, o ellos marcan todo bien, supongamos que es marca 0 si nunca realizaste esto y marca 5. Pero nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana, nuestras actitudes, nuestras habilidades no siempre son un 0 o un 5. A veces son un 3, a veces son un 4, a veces son un 2. Y ahí es lo que se genera un poco de conflicto
a la hora de realizar estos test sobre sinceridad, ¿verdad? Porque la gente cree que poniendo todo 5 o poniendo todo 0, yendo a los extremos, pueden llegar a quedar en el espacio así de estos policías y militares, ¿verdad? Pero nosotros conociendo, estudiando al comportamiento humano, sabemos que nunca somos todo un 5, todo un 0, ¿verdad? Ujú. Hicimos OTI sencillo también. Después, OTI. Y ese fue el último que hicimos. Después otro Wonderly, creo que se llamaba. pero son, estos test que ustedes hicieron son muy baremados, porque son los baremados lo que normalmente se utilizan más en psicología diferencial. Otis también. Sí, Los test proyectivos más se deja para otras áreas. Hay un área sí, que ustedes van a desarrollar que son teorías y técnicas proyectivo. teorías y técnicas proyectivas. Entonces ahí habla sobre Bender, personas bajo la lluvia, HTP, la pareja. Casa, persona, árbol, Sí, casa, persona. sí. ¿Ya hicieron ya también eso? No me acuerdo, hablamos con ella, pero porque me había hecho y le comenté, ¿verdad? Pues yo me tengo que hacer todos los años también y me habían hecho ese. Y normalmente en los trabajos, o sea, para postular a un puesto, se hace el test laboral de la persona bajo la lluvia. Y después está el test de la persona bajo la lluvia grafológico. Eso puede variar, ¿no? ¿O sí? Hay aspectos que son ya estables en nuestra personalidad o no, en nuestra personalidad. A eso se le llama rasgos. Ya, vamos a decir, Ana tiene el Los rasgo de rasgos. ser una persona eh, tranquila, pero uno de No, mis digo estados son porque tristes, que a yo, por veces soy ejemplo, triste. todos los años tengo que renovar mi certificado médico para la DINAC. Y tenemos que hacernos el test psicológico y todos los años más o menos lo mismo te iba a decir, ¿no? El proceso, ¿verdad? Claro, es larguísimo a veces y no sé si puede variar tanto de año en año como para repetir. Y se hace nomás basado porque cada 6 meses, pues a veces surge alguna variación en cuanto a las experiencias que vos viviste. Entonces, capaz Mm, surge algo nuevo, porque cuando analizamos nosotros un dibujo, tiene acá en cuenta, lo partimos la hoja a la mitad, entonces nuestra hoja, partimos la hoja a la mitad y todo lo que está al margen izquierdo hace referencia al pasado y lo que está al margen derecho hace referencia al futuro. Entonces, ujú. capaz hay cosas que vos estás proyectando para el futuro y aparecen otras cosas que vos estabas introyectando en tu pasado y ahí van saliendo cosas, pero en teoría tiene que salir cosas similares. Pero si se le aplica estos test a criaturas que están obviamente en un proceso de desarrollo bastante vertiginoso, se van a ver, grandes cambios. Por ejemplo, están estos test que se le aplican a los niños que tienen que subir de nivel, como le dije, en educación especial. Cada 6 meses se hace, pero son bastante costosos, basado otra vez en qué edad se encuentra. Es una evaluación constante en la que se va haciendo. En teoría, la personalidad debe ser estable. Algunos cambios en el nivel de eh, estos niveles de estado que se puedan presentar, pero debe ser relativamente estable. En cambio, si hacemos un test, ya sea de ansiedad, puede eso sí variar mucho dependiendo de la situación. Ansiedad, estrés, y si estamos en terapia, habrá diferente otra vez, porque se supone que la terapia debe hacer efecto, si se siguen los pasos. Vamos a hablar un poco acerca de cuándo se comenzó a hablar acerca de psicología diferencial. Después, ahora iremos mencionando un hábito que ustedes tengan. Mm, comerme la uña, Comerse la uña, Eli, un mal hábito. pero un hábito al fin. Comerme el moco. Romina, ¿estás por ahí? No, ella está en el súper, no nos va a poder responder. Un hábito que yo tenga, levantarme tarde. Ese es mi hábito, luego ya iba a ir mal soporte en ese sentido.
Levantarte tarde. Tarde, sí. Una ¿Y cómo aptitud, sabemos que tenía clase antes de nosotros y no es para empezar más tarde, no va, profe? no tenía sí clase. Sí Que tenía clase. tenía, quería hacer una siesta larga, no. Hasta Pero las 8. ese es un No, problema ya, profe. sí, ya un problema. Yo me levanto dependiendo por la tarde, ya no. Levantarme temprano es mi enemigo. Una aptitud, Aptitud sí. para la... Muy reflexiva, muy pensativa. Analizo las cosas. César, Yo creo que tengo aptitud para la música. para la música. Yo tengo aptitud para hablar, a veces, dependiendo del contexto. Que está despierta. Sí, estoy despierta. Una habilidad, No tener paciencia en el trabajo. No, eso no es... es una habilidad. eso O no lo es- contrario. Lo contrario a una habilidad. Me gusta rescatar a animales en la calle y tenerlos. Cuidarle a los animalitos. César, Y yo particularmente dentro de la música que tengo la aptitud en general, creo que la guitarra. la guitarra. Porque Yo puedo hago tocar al bordado. oído, escuchar, sacar. Yo hago bordado. Esa es Bordado. sí, mi habilidad. Ya Para el sea, Y uniforme, así luego, como, sí. así no te da sueño y te quedas dormida. Y a veces sí, pero ahora no tengo tanto trabajo. Duermo ya te porque cansa no mucho la tengo. vida. Sí, cansa mucho. Entonces, Y yo las a veces manos, también, me hace doler la mano. Eh, crochet, esto así, que bordado en tela normal, bordado en dos Mm. agujas y después el que es de nuestro trabajo, que es diferente Yo, otra vez. cuando era chico, me acuerdo que tenía que aprender, en la escuela nos iban a enseñar a tejer con mi hermana y no era lo mío y terminamos jugando a los espadachines con la aguja. Con la aguja larga. Sí. Lo que No. procuró mi abuela y no iba a aprenderlo. Pero cuando hay cosas que no se nos dan realmente. A mí jugar así, deportes, los deportes casi ninguno son los míos. Partido, handball, coordinación no tengo lo parecido. Pero te gusta. Sí, me llama la Mirar. atención, sí, me gusta mirar. Claro, no es que gente que no le gusta luego. No, me gusta mirar. Eli, yo terminé de tejer toda la bufanda de la escuela. Entonces, sí, se quedó ahí, ¿verdad? Ahora tenés que, ya, para el año que viene, un hobby, ver la tele. ver la tele. Y ahí, o sea, bueno, un poco la música, me gusta los simuladores de vuelo. Mucho, mucho tiempo le dedico. Yo, un hobby que hago últimamente, ver series. Ver series o leer algo que sea chistoso. ¿Qué, por Después, ejemplo, profe? Que no sea los Simpsons. Mirar memes. en memes, sí, o TikTok. Ya. Algunas series son chistosos. Pero veo series de doctores. O sea, tipo Doctor House, Good Doctor, todo Ah, mira, relacionado a doctores. Un rasgo cuando te enojas. me quedo callado. Eli, Lloro. yo también, yo lloro también. Yo me enojo y lloro. Estoy triste y lloro. Estoy feliz y O si no, lloro. no No. tengo paciencia. Una emoción con la cual piensas que te asocian. Positivo o negativo. Ambas, los dos puedes decir. Emoción. ¿Cuál te parezca nomás? Yo soy muy alegre. Me gusta bromear así con las personas. Pero a veces no tengo paciencia. La paciencia es mi problema. Pierdo rápido. César, Yo también, pero también me enojo fácilmente. O sea, no es que no me enojo, no es enojarse, no me viene la palabra. Tipo, soy rabia. leche hervida, pero no es que me enojo. Sí, soy impulsivo, no sé. Impulsivo. A mí, no sé, parece que
me asocian a veces, yo soy muy Argel a veces. Entonces, como si fuera que yo soy una persona muy cerrada y que muy Argel, ¿verdad? Pero en realidad no soy una persona tan, dependiendo del contexto, me dicen, Pero ay, esa vos puede ser sos-". la percepción nomás La de los demás. percepción de las personas, que soy muy Argel y otros que me dicen, ay, que soy muy buena onda. O sea, ellos Aunque no si saben. el río suena, es porque piedras Porque, corren. exactamente. Bueno, al menos un hábito que compartimos, Las series, la o serie. sea, me parece que sí. A eso se ¿Sí? refiere, que en común tenemos. ¿Qué tenemos en común Ay, creo que en la serie coincidimos todos. en la serie? Eli, ¿qué pensás? ¿En qué coincidimos? ¿Compartir en qué? ¿En qué coincidimos? Desde lo que estuvimos hablando. ¿Qué características tenemos en común? Que a todos nos gusta hacer diferentes cosas. Yo podría decir Yo y también que, César, sí, Eli, yo y César tenemos la vida la paciencia. No nos enojamos rápido. sí, me dejan raro. Yo compartiría también con César, él se come las uñas, pero yo tengo que cortar. Yo tengo que, corto con corta uñas, pero sí cortito, tiene que estar siempre, no me cuesta estar que esté largo. Y yo a veces no es lo por nervios, sino porque, tipo, para cortarme, pero no quiero buscar corta uñas, no tengo lo que sea. Sí, no, yo sí tengo corto, con tijera, con lo que encuentro, pero tiene que estar corto. Al menos un hobby que compartimos, dijimos las series, ¿verdad? Eli, ¿qué es lo que vos te gustan? Los perritos, jugar con tu perrito. Hábito era el otro, yo entendí. Y muchas cosas me gustan, pero lo que más estoy haciendo ahora es darle de comer a los gatos acá de mi cuadra. Y rescaté una perrita hace poco. A mí me gustan los perros, pero no tengo muchos. Tengo un perrito nomás, un perrito de mi mamá. Y Y ahora ahí tengo 3 compartimos, perros y 2 gatos. toditos tenemos perro. Tenemos perros, entonces ahí tenemos algo en común también. El fenómeno de la variabilidad del comportamiento nos dice que a lo largo de los años se ha intentado comprender por qué somos diferentes unos de los otros. Por ejemplo, si dos hermanos han sido criados en un mismo entorno y por una misma familia, porque tienen caracteres diferentes o distintos. Pueden mencionar por qué tienen caracteres diferentes o distintos las personas que son hermanos, que compartieron el mismo entorno. Y porque hay una componente biológica que no tiene nada que ver con el ambiente, digamos. ¿Qué sería algo que a ustedes les diferencia por completo de su hermano o de algún, no sé, tienen hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Qué te Todo. todo? ¿Qué es todo? La verdad es que yo me llevo con mi hermana 7 años. Ella es la Será. mayor. Y a mí mis padres me protegían mucho porque yo siempre era muy enfermiza. Entonces yo siempre fui la atención de todo. Y a ella como que le dejaba un poquito así de lado, ¿verdad? Pero cuando algo pasaba conmigo, ellos siempre estaban ahí encima mío, ¿verdad? Y esa es una pequeña diferencia entre mi hermana y yo. Como yo era la más consentida, ella era la menos consentida. Y había una grieta entre nosotros, Y por hasta ese sentido. ahora, Hasta ahora. Es que yo no tengo la culpa, ¿verdad? Yo no pedí nací con nada más, ¿verdad? Y siempre cuando era muy chica me agarraba más a menudo. Ahora que soy adulta, gracias a Dios casi no tanto. Pero siempre era un problema ese. ¿y César? Y yo, por ejemplo, mi hermana es así, muy cerrada, no le gusta que le abracen y eso. Yo a propósito me voy y le abrazo, me arrimo, soy más cariñoso. Yo soy la menor de 4 o 5 somos nosotros. Yo soy la menor después de 10 años vine con mi hermano. Yo fui criada luego en un tiempo diferente y con unas reglas diferentes, ¿verdad? Entonces yo lo que soy en ese sentido es más cerrada que ellos porque no tenían más tanta libertad como ellos que se iban a jugar acá, entonces acá ya era más peligroso, no podía salir tanto. Pero a veces al revés.
al hijo chico cuando los papás están más viejos, ya más mayores, le dejan hacer todo lo que los otros no le dejaban hacer antes. Y por otro lado, En la es que adolescencia pasa mucho eso. sí, también a mí lo que me pasó fue que como ellos ya eran todos grandes, yo era muy mimada en comparación con ellos. Porque ya mis hermanos estaban todos mayores, entonces Eran independientes. ya eran independientes y yo recibía más mimos ahora, ¿verdad? En todo sentido. De mis papás y de él y de la parte de ellos también. Dice, nos menciona que en este contexto aparece la psicología diferencial que se encarga desde finales del siglo XIX de la variabilidad de los individuos y se compromete en el estudio científico de las diferencias en el comportamiento como vía del conocimiento del ser humano. Pero debemos tener en cuenta también un punto muy importante cuando hablamos nosotros del conocimiento del ser humano, no sé si juntos hablamos también en algún momento de eso, que hay una parte de nosotros como seres humanos que en ningún momento se puede conocer, ¿verdad? Intentamos hacer todo lo posible para conocernos a nosotros mismos y también entender la manera en que las personas de afuera nos perciben, pero existe más o menos como una zona oscura que mediante el autoconocimiento, la autoestima, la autorreflexión, intentamos llegar a conocer ciertas variables, pero es a veces difícil. Porque no vamos preguntando también muchas veces por temor a la gente, ¿qué pensás de mí? ¿Qué pensás que soy yo? O a la veces la gente maquilla también las respuestas para no dañarnos un poco, ¿verdad? Eso es lo que ocurre a veces. Bueno, ahí hasta acá un poco abordamos el tema para introducir a la psicología diferencial. Ustedes ya tienen vasto conocimiento con relación al área. Vamos a esperar que enfoquemos, que conozcamos nuevos aspectos relacionados a esta área y como siempre abiertos así para el diálogo. Vamos a hablar bastante y voy a poner así actividades para conocernos un poco más también en este entorno virtual, ya que a veces, como siempre les digo, un poco más difícil, ¿verdad? Capaz si estábamos en clases presenciales sería todo un poco más diferente, pero vamos a adecuarnos también. Importante que al noviembre más o menos yo les voy a estar habilitando un examen, un trabajo práctico, perdón, con un peso del 20%, va a estar en la plataforma. El tema vamos a ir descubriéndolo en el paso del tiempo. Ustedes se pueden comunicar conmigo mediante el chat de la plataforma, los foros de ayuda, mi correo acá para cualquier situación. A veces me quieren mandar drive, piden libro, lo que sea, algún test que sea un poco pesado, alguna cosa. Lo mandamos por correo. Y tenemos en YouTube los videos de la asignatura que vamos a estar grabando. En este horario vamos a fijar nuestro día viernes. Sé que queda un poquitito mal, pero como les dije, tengo una clase antes y no es por queranar nomás lo que vamos a comenzar un poco más tarde. Y nos encontramos en la siguiente sesión. Bueno, profe. Chao, chao. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, descansen. Chao, Gracias, igualmente, profe. Nos encontramos oportunamente. Chao, chao. ¿Cuándo era que teníamos clase? ¿Martes? ¿Miércoles? Miércoles. Miércoles. Miércoles, sí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.